Bueno, pues el curso que estamos impartiendo en Aula Siena, referente al aprendizaje basado en proyectos, es un curso que, bueno, pues lo que intenta es emocionar al profesorado para poder trabajar desde la ABP, es decir, trabajar desde la escucha, desde qué es lo que le interesa al niño o a la niña, y a partir de ese interés cómo vamos a poder trabajar los contenidos curriculares que nos manda la Administración, en este caso en la Comunidad de Madrid o bueno, pues en cualquier sitio donde estemos, ¿no? La idea es un poco hacerlo desde la práctica, que los docentes sean capaces de poner en marcha desde el minuto 1 lo que sería el ABP. Iniciamos el proceso bueno, pues, hablando sobre aprendizaje cooperativo, porque sería la forma y la estructura donde nos tendríamos que plantear, trabajar, bueno, yo creo que no solo en ABP, sino en general, ¿no? Lo que sería el trabajo cooperativo. Entonces nos organizamos en cooperativo, vemos qué es lo que saben los profesores de cooperativo, si ya están poniendo en marcha o no, y una vez que ya estamos en situación para, bueno, pues para poder llevar adelante el ABP, lo que hacemos es hacerlo desde el principio hasta el final, desde cómo empezamos un proyecto de ABP, cómo lo programamos, cómo lo evaluamos, para terminar con un producto final en el que bueno, pues ellos y ellas sean conscientes de todo el proceso de lo que han aprendido. Lo que es el ABP es la cuna de las metodologías activas. El ABP lo que hace es que incorpora todas estas nuevas herramientas que están saliendo, que no son más que herramientas para hacer lo que realmente al alumno le interesa, ¿no? O sea, que cuando hablamos de aprendizaje-servicio vamos a hacer un ABP que sea basado en eso, en lo que él quiere hacer, pero además cómo hacemos un servicio a la comunidad, ¿no? Y entonces vamos a hacer también un ABP integrándolo en cooperativo, porque es la forma de trabajar ahora mismo en educación, ¿no? Y además podemos hacer gamificación, pero desde lo que ellos nos están diciendo. Y además podríamos incorporar las rutinas y las destrezas de pensamiento, que también es otra de las, bueno, pues de las nuevas actividades que están saliendo, ¿no? Entonces, como conclusión, el ABP es la cuna de las metodologías activas. Mi idea es un poco como poner nombre a todo esto que se está haciendo ahora, ¿no? Una cosa son los proyectos de comprensión, que bueno, pues nos los traen aquí a España a Montserrat del Pozo. Otra cosa es el ABP, que bueno, yo me baso mucho en Juan José Vergara, que es bueno, pues uno de los bestsellers ahora mismo con su Aprendo porque quiero. Otra cosa son los proyectos de intervención, en que en un momento dado el colegio interviene hacia una necesidad que tiene planteada, ¿no? Y otra cosa pues es el aprendizaje-servicio, en el que lo que hacemos es que hacemos un servicio a la comunidad para trabajar los contenidos curriculares, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer con todo esto una diferenciación para tener claro qué es lo que estamos haciendo? El ABP implica trabajar desde la escucha, implica que los alumnos, ellos y ellas, nos dicen por dónde quieren caminar, por qué es lo que quieren aprender, y nosotros lo que tenemos es bueno, pues el reto, ¿no?, de saber hacer con eso, pues elaborar lo que nos mandan desde la Administración, ¿no?, que es un poco la jugada. Y yo lo que creo es que la pasividad que tienen los chavales es por la pasividad en la que se practican en muchas aulas, ¿no? Por ejemplo, es que no podemos trabajar desde todavía seguir viendo colegios donde están en fila de 1, ¿no?, o en fila de 2, no. Si trabajamos desde la acción, ellos van a estar activos, pero si planteamos de nuevo una estructura en la que yo cuento, narro lo que tú tienes que aprender y tú lo memorizas, bueno, pues ahí entramos en conflicto, claro. Los chavales están desmotivados y el profesorado tampoco tiene ningún aliciente de cambio, ¿no?, de, bueno, pues de hacer las cosas de otra manera. Lo que tenemos claro es que tenemos que cambiar, porque los informes PISA no nos benefician, ¿no? Estamos en número 32, creo que son de 40, no tiene sentido. España tiene que cambiar la forma de hacer metodológicamente hablando, porque no funciona. He trabajado en colegios concertados, en colegios privados, en colegios públicos, y todos los donde se estaba trabajando con metodologías activas y con ABP tenían mejores resultados, porque los alumnos aprenden desde el interés y aprenden significativamente, porque lo que hacen les sirve para algo. Entonces, ese cambio, ese pequeño cambio, no nos sirve para nada saber lo que es el relieve, por ejemplo, pero si tú lo haces desde cuando nos vamos a la Sierra de Madrid y les decimos que eso es una sierra porque hemos subido y vamos al monte y subimos y lo hacemos de una forma, pues eso, en acción, al pequeño no se le va a olvidar, o a la pequeña no se le va a olvidar, ¿no?, que es una sierra, la diferencia entre una sierra y una cordillera, si lo han vivido, ¿no?, por ejemplo. Tenemos estándares de aprendizaje evaluables, a los alumnos les tenemos que evaluar cada estándar, es decir, si yo estoy en primero de primaria, pues tendré que evaluar los estándares que me corresponden, evaluar los estándares de aprendizaje desde una manera instrumental y con acción y es mucho más divertido, y yo tengo claro que mis chavales saben lo que tienen que saber. No tengo ninguna duda, pero lo que sí me dudo es que si trabajando de una forma tradicional
serían capaces de cuantificar los estándares de los compañeros y compañeras que lo trabajan de otra manera. Yo personalmente, que trabajo a partir de los estándares, tengo claro que mis alumnos aprenden lo que tienen que aprender, a pesar de que estén trabajando en ABP, claro. Lo que yo creo es que se malinterpreta lo que sería el ABP. El ABP no está reñido ni con la evaluación, ni con los contenidos, ni con lo que nos manda la Administración, al contrario. De hecho, existe la ley, una orden, la Orden 65, que nos dice a los profesores que para trabajar las competencias tenemos que trabajar con ABP o con cooperativo, porque si no, no podemos evaluar la competencia de aprender a aprender. ¿Cómo vamos a aprender si solamente cogemos un libro? Ahora sí cogemos 7 libros, ¿vale? Pero con un libro solamente, en el que yo memorizo lo que pone ahí, eso no es competencial, ¿no? Entonces yo creo que es porque la gente no sabe muy bien o no tiene, bueno, pues no sabe lo que es realmente el ABP, lo que te supone, ¿eh? Porque si no, no hablarían así. Yo creo que un buen ABP hecho desde lo que nos mandan, siendo conscientes de lo que nos piden desde la Administración, no es contradictorio con metodologías activas y con malos resultados, al contrario, son mejores resultados. Yo creo que la primera cosa que nos deberíamos plantear en educación es eso, ¿dónde están los gurús, dónde está la universidad y por qué los profesores de la universidad no son maestros ni docentes, para empezar? O sea, ¿por qué enseñamos a los docentes personas que no han sido docentes? Es muy complicado y muy difícil. Yo recuerdo la universidad como un sitio donde aprendí bastante poco, aunque me gustaba mucho lo que estaba estudiando, porque reconozco que fue un momento bueno para mí, pero no vi mucha didáctica, y no vi mucha didáctica porque los profesores no habían dado clase. Entonces los gurús que desde la universidad nos cuentan, bueno, desde otras instituciones, ¿no?, nos cuentan qué es lo que tenemos que hacer los docentes ante una diversidad que no conocen, ante una realidad que no han manejado, es un poco complicado, sí, es verdad que... Pero bueno, yo creo que hay que aterrizar, ¿no? Hay que aterrizar y hay que ver un poco, pues eso, el día a día, dónde está y cómo se puede mover, ¿no? Y luego, fundamentalmente, es que los docentes tenemos que conocer lo que nos piden, que eso tampoco es muy... Sí, ahora mismo, si cuestionáramos a algunos compañeros, les dijéramos cuántos estándares de aprendizaje has evaluado hoy, posiblemente no hubieran evaluado ninguno. Y te digo que si no los evalúas a diario, no te da tiempo a hacerlo. Entonces yo creo que ahí tenemos que, bueno, pues que ver dónde estás tú como docente, ¿no?, como tutor, qué es lo que tú tienes que dar, manejar eso que tú tienes que dar, y una vez que tú manejas el contenido curricular que tienes que hacer, que no te dé miedo lo demás, tú ya sabes lo que tienes que dar y ahora vamos a ver cómo lo damos. Vamos a dar las comunidades autónomas desde otro punto de vista. Podemos verlas desde, yo qué sé, si le gusta el fútbol y sale el fútbol, desde los futbolistas que vienen y dónde están cada uno, o vamos a verlo, y a mí no me gusta nada el fútbol, pero si a ellos les interesa, ¿por qué no? O vamos a verlos desde, yo qué sé, los distintos, no sé, dónde se han encontrado los últimos dinosaurios, y vamos a estudiar los continentes, y sacamos un continente por dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hay muchas formas de llegar al conocimiento, pero de una forma más creativa, ¿no?, más lúdica. Yo lo que intento en el curso es dar todas las herramientas que yo me he ido encontrando. Llevo 25 años, 22 colegios. 25 años, 22 colegios. Sí, eso ha sido maravilloso porque estuve mucho tiempo bueno, por lo que es la educación concertada, estuve 9 años, conozco bastante bien la realidad y trabajé muy bien allí, y luego he estado en la pública. Fui a Navarra, allí estornudaba un profesor y directamente te mandaban a sustituir. La conclusión es que llevo 22 colegios. En 22 colegios, muchos de ellos trabajaban ya por proyectos, sobre todo ahí arriba en Navarra, y luego he aprendido mucho de mucha gente, ¿no? Entonces, lo que sí intento es, de todo eso que he aprendido, de todos mis compañeros que me han ido dando un granito de arena de cada sitio, he ido cogiendo cosas, todo lo que me ha interesado. Y empecé desde el principio a trabajar sin libros de texto y a trabajar por proyectos, porque trabajamos en la Fundación Guardia del Empleado, que ellos ya en el año 92 trabajaban sin libros de texto. Y aprendí de ahí. Entonces, claro, si eso te sale bien al principio, ya es como que nunca más puedes volver para atrás, ¿no? Y lo que sí he hecho ha sido muchas veces utilizar el libro de texto como herramienta para poder hacer proyectos, ¿no? Entonces yo creo que sí tengo las claves de cómo puede hacerse tanto en un sitio como en otro, y lo que sí veo es que pues eso, la ABP y las metodologías activas funcionan en todos los ámbitos, y en todos los sitios y en todas las situaciones en las que te encuentres, porque realmente lo que trabajas es con el individuo.
es lo que le interesa a cada uno, y trabajando en cooperativo vamos a ir haciendo en pequeños grupos pues distintas investigaciones o distintas propuestas, y a partir de ahí ellos van a ir elaborando lo que sería su aprendizaje, ¿no? Por eso es más enriquecedor y es más... Entonces lo que yo cuento es desde cómo lo he hecho yo en un entorno o en otro, y voy contando pues eso, las experiencias desde la realidad y desde el día a día, desde el venir hoy, ahora mismo que vengo del cole, ¿no? O sea que sí, y creo que me sale bastante bien. Modestamente, sí, creo que sí. La evaluación, los profesores lo valoran muy positivamente porque sí que se llevan como las pequeñas herramientas que ellos pueden luego utilizar, ¿no? Que esa es un poco la idea. Yo soy maestra de infantil, pero ahora mismo estoy en segundo de primaria. Ya me pasé a primaria fundamentalmente para infantilizar lo que es la educación primaria, que nos parece, por ejemplo, en nuestro colegio un reto, ¿no? Como el paso de infantil a primaria no se nota, los pequeños y las pequeñas ellos tienen claro que bueno, pues simplemente pasamos a primaria, pero casi no lo notan, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, asambleas, tenemos rincones, tenemos proyectos, tenemos grupos interactivos, mucha participación activa de las familias, y eso continúa en infantil y en primaria, ¿no? Lo que hace eso que el paso no sea tan complicado. Y bueno, pues lo que intento es dar todos los recursos, todo lo que yo he aprendido, lo intento poner encima de la mesa, y que luego cada docente elabore su propia praxis. Claro, no se trata de que hacer lo que yo les voy a decir, sino que de eso que yo te cuento y en la tesitura en la que yo te pongo, pues que tú puedas hacer tu propia forma, ¿no? En función de tu colegio, de tu entorno. He dado tanto, bueno, pues sesiones de 12 horas a sesiones de 20 horas, donde nos da más tiempo a organizar, a planificar, sobre todo a debatir, que es un poco lo que nos falta. Yo creo que los docentes, ¿no? Necesitamos mucho debate y cuestionarnos y ver un poco cómo lo podríamos hacer. Y bueno, esta forma no me parece mal. Lo que hago a los docentes que hacen el curso es que se pongan en tesitura de alumnos, ¿no? Que se dejen un poco, que ya son maestros y que ahora se dejen un poco seducir. Y entonces les planteo un reto y es ponerse en situación de alumno, en el que decidimos un curso, ellos se posicionan, a partir de ahí eligen un tema, lo eligen en cooperativo, lo defienden, y hacemos todo lo que sería la rutina del ABP desde el principio hasta el final. Nos ponemos como si fuéramos alumnos y nos ponemos como si fuéramos docentes y lo vamos analizando, entonces es como un va y ven, ¿no? Soy alumno, pero soy docente, y entonces elaboro un proyecto para tener claro, porque yo creo que hasta que no lo haces no eres capaz no eres consciente de realmente, bueno, pues lo fácil, ¿no? Que es realmente trabajar así, ¿no? Que no es tan difícil como parece. A la gente da mucho miedo, pero luego en el fondo no es tan difícil, ¿no? Y hoy en día es verdad que las nuevas tecnologías te facilitan un montón lo que es la búsqueda de información o lo que los chavales quieren hacer, o es más, es muy fácil. Hace 25 años era mucho más complicado, ¿no? Ahora mismo la información está al alcance de todos, entonces es muy sencillo. Y luego también quiero destacar que mi forma de ver el ABP es muy de acción, es decir, hay una línea de ABP también que está marcando mucho lo que serían las herramientas TIC, que a mí me parecen fantásticas y maravillosas, pero creo que no nos tenemos que basar solo en las TIC. O sea, yo creo que la escuela tiene que ser un entorno en el que ellos se socialicen, y no podemos cambiar un libro de texto por una tablet. Creo que ahí eso nos equivocaríamos, ¿no? Y no podemos pensar que una ABP es solamente hacer o buscar información que tenga que ver con una pregunta en cuestión que tú tengas, ¿no? Sino que también tenga que ver con la acción y con la ejecución, ¿no? Con hacer, con manipular, con experienciar, con hacerlo desde la acción o conseguir los contenidos desde la experimentación, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi colegio hacemos un taller de laboratorio en el que introducimos tanto contenidos de ciencias sociales como de matemáticas, y todos en base al proyecto que se está haciendo. Y entonces siempre tenemos que buscar experimentos. Esos experimentos nos van a dar contenidos curriculares, están enlazados con lo que ellos quieren hacer, y ellos mismos a veces proponen experimentos con qué hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el otro día, en el último proyecto del año pasado, que estamos en primero de primaria, eran las joyas, fue el proyecto que quisieron hacer. Entonces dijeron de hacer joyas. Entonces, ¿cómo hacemos joyas, ¿no? Y al final descubres que ellos son capaces de verlo y de hacerlo, ¿no? Hicimos unas piedras de sal y de azúcar, y al final nos hicimos unos pendientes que se llevaron y unos anillos, ¿no? Dices, y con eso hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo currículum. Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Desde la experimentación, la acción, la manipulación y el trasvase, ¿no? Que todo eso parece que
se los pierde un poco, ¿no? Si no, en su entorno ya todo el mundo tiene TIC, pero lo que no tenemos son amigos con los que trabajar, y menos una población grande, ¿no? Las ciudades, antes jugábamos en la calle y nos íbamos por ahí, ¿no? A hacer, pero ya eso casi es inviable, ¿no? Entonces la socialización tiene que estar en la escuela, el modelaje está en la escuela. Desde mi punto de vista, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente eso, porque la información ya está afuera. Todo el mundo tiene información, ya no somos los poseedores, ¿no? Pero sí somos los poseedores de las herramientas que a los niños les pueden dar la creatividad necesaria para poder realmente ser competentes, ¿no? Porque ahora mismo lo que nos dicen es que una persona para triunfar en la vida necesita varias cosas: saber trabajar juntos, ser creativos, ¿no? Y sobre todo eso, manejar las TIC, pero es que las TIC ya ellos son alfabéticos, tecnológicos, ¿no? Entonces lo que necesitan ahora mismo es eso, saber trabajar juntos, porque si trabajamos juntos, creamos juntos, y si creamos juntos somos capaces de hacer cosas que tú solo no serías capaz, pero con un amigo sí, ¿no? Con una amiga. Entonces la idea un poco para mí es eso, ¿no? La escuela tiene que entonces la metodología es activas, no es pasivo, porque vamos a ver, una tablet es esto, ¿no? Un ordenador es esto, no, es compartir, hacer, experimentar y volver a recuperar aquello que hacíamos hace tiempo, que se nos está perdiendo. Los proyectos de ABP en esa situación son bastante más enriquecedores, por lo que te digo, vamos a hacer una maqueta, vamos a hacer experimentos, vamos a construir algo entre todos, vamos a diseñar un prototipo que pueda ayudar a un perro, yo que sé, que tenga una patita rota, ¿no? Vamos además a generar cosas que puedan ser beneficiosas para la comunidad, que ahí entraría el aprendizaje de servicio, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que movernos ahora mismo, porque es que si no, si tenemos TIC fuera, TIC dentro, vamos a titear, ¿no? Los humanos vamos a ser, ¿no? Vamos a convertir en entes robotizados, ¿no? Y no se trata de eso, yo creo que es al contrario. A ver, está muy bien, yo tengo mi clase, el Rincón TIC, en mi clase tenemos 4 o 5 ordenadores, trabajamos en parejas, en equipos, entonces, bueno, pues eso está muy bien, pero tiene que ser una cosa, no la cosa, ¿no? La escucha activa, que es muy complicada a veces, cuando los chavales están solamente en sí mismos trabajando con un aparato pequeño en el que no tienes que ponerte de acuerdo con nadie. O sea, cuando de pronto tienes que escuchar al otro, o te aburres, no sé qué pasa, es como una sensación, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Yo creo que necesitamos para que nuestra sociedad mejore un entorno en el que nos podamos compartir y podamos vernos, podamos mirarnos, podamos tocarnos, podamos experimentar y crear. Educación infantil, por ejemplo, en España yo creo que está relativamente bien en casi todos los coles. Tenemos asambleas, ¿por qué desaparecen las asambleas? Si es algo tan importante, ¿no? O sea, tenemos rincones, tenemos proyectos, eso generalmente casi todas las escuelas infantiles lo tienen, ¿no? Pero luego al pasar más arriba, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar en pequeños grupos intentando construir algo entre todos? ¿Por qué no podemos? Y eso yo creo que es un reto, y eso sería mucho más beneficioso para la sociedad, porque lo que nos pasa es que no somos empáticos con los demás. Para ser empático tienes que haberte puesto en situación de empatía, y la situación de empatía, la escuela es un momento fantástico, ¿no? De socialización maravilloso en el que tenemos que poder, ¿no? Pues hacer y compartir. Entonces eso yo creo que es lo que ahí va a ser el cambio general, ¿no? Y yo creo que la sociedad mejoraría bastante más. A veces se nos olvida un poco lo que es la emoción, ¿no? Las emociones no se pueden trabajar de uno en uno y estando sentados frente a un libro constantemente. Las emociones son súper importantes. Los niños vienen ahora mismo al colegio, yo creo que con muchas ganas de expresar y de contar, pero tenemos que tener tiempos para ello. Entonces, por eso tenemos que trabajar de otra manera, dejémosle que ellos se expresen, ¿no? Y es un momento importante. Y para esto que dices, ¿no? De la relación entre profesor y alumno, es muy importante, pero si no les dejamos y solamente nos ponemos frente a la pantalla y tú estás diciendo, ahora antes era tú de pie con tu libro, ahora es con la, ¿no? Con la pizarra digital, y entonces vemos el contenido en la pizarra, no tiene sentido. O sea, tenemos un contenido en la pizarra, tenemos unas tablets delante. ¿Qué hacemos? Eso no tiene, desde mi punto de vista no tiene sentido, no va a mejorar nada, ¿no? Por eso la importancia del trabajo cooperativo, por eso la importancia del ABP, por eso la importancia de las metodologías activas, por eso la importancia de hacerlo de otra manera. Yo no digo que no les demos clases magistrales, claro que sí, pero no todo el rato. Y sobre todo cuando sabemos ya que no somos los contenedores del conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver de otra manera, a ver cómo nos movemos y a ver cómo hacemos el cambio, ¿no? Pero bueno, yo sí confío mucho porque es verdad que todo se está moviendo, ¿vale? Yo llevo trabajando mucho tiempo así en ABP desde el 92, y ha habido momentos, fíjate, en el que teníamos como que la gente que trabajamos un poco así nos teníamos como que esconder, y había como un poco de miedo, ¿no? Es decir, yo trabajo sin libros, yo trabajo de otra manera.
Pero a mí me gusta mucho ahora eso, que por un lado, pues al 11, que hay cosas con las que no comparto, pero ahora mismo hay una parte muy importante que sí, y es eso, que nos obliguen a hacer proyectos. Es que nos obligan, o sea, hay un estándar que pone que tenemos que hacer proyectos, que tendríamos que evaluar, o que la orden, ¿no?, ministerial, que es para toda España, que nos dice la orden 65, que tenemos que trabajar un cooperativo para poder ser competenciales, porque si no, no podemos trabajar las competencias clave, ¿no?, que tanto nos dice Europa. Entonces, ¿qué decirte? Pues hay muchas cosas que sí que tenemos que hacer. De pequeñito querías hacer cosas, pero claro, si no te dejan hacer nada, es que para hacer cosas te tienen que dejar hacer. Entonces, dejemos que los críos piensen y digan y hagan, y hagamos una aula de plástica y que podamos coger de todo para poder organizarlo. Incorporemos el arte a los contenidos curriculares, que es que se aprende mejor, en serio. Si no, se nos olvida. ¿Cuánto te acuerdas de cuando eras pequeño? De segundo de primaria, dime de qué te acuerdas. No serías capaz de decírmelo. Es muy difícil. Pero yo digo que muchos alumnos de mi clase seguramente se acuerden, y yo lo quiero comprobar, ¿no?, en algún momento. Pero yo, alumnos que han llegado a mí después de, ya tengo amigos en la universidad, y te recuerdan, ¿no?, te recuerdan de aquello que hice porque les emocionó, ¿no?, que es un poco lo que pretendemos con esto, ¿no? Tenemos que emocionar, tener un grupo más reducido. Pues claro, si las intervenciones claro, se puede intervenir más, con lo cual, pues maravilloso, claro, tener un grupo reducido. A mí la diversidad me encanta, y además es que es una forma mira, uno, de darte cuenta de otras realidades que a lo mejor no eres consciente, porque el día a día nos llega, estamos cada uno en nuestro cole, en nuestro entorno, y ya está, y nos pensamos que todo el mundo es igual, y es mentira, ¿no? Y luego porque cuando ellos cuentan lo que hacen, porque yo sí les hago mucho verbalizar, ¿no?, si ya están en cooperativo, de qué manera, lo que han hecho, qué cosas que se hacen en su cole que serían positivas para los demás y que podríamos aprender unos de otros, ¿no?, pues esas cosas. Entonces, el ver que en otros colegios existen las mismas, bueno, pues mismos problemas, en el fondo somos humanos, ¿no? Entonces yo creo que los humanos vamos más o menos por el mismo lado, casi todos, ¿no? Pero que a la vez de que somos iguales somos diferentes, y que todo eso, ¿no?, nos puede hacer crecer más, y estar en un colegio y al día siguiente decir, oye, pues me han contado que en este cole, fíjate, se lo hacen ellos, porque no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea que me parece muy enriquecedor, la verdad. ¿Hacemos una BP sin saber lo que estamos haciendo? Pues nos dará miedo. Uno, nos da miedo, dos, no sé lo que estoy haciendo, con lo cual no lo estoy haciendo bien. Estamos impartiendo bien las metodologías activas. Muchas cosas que le están pasando a los coles ahora mismo es que, por un lado, necesitamos cambio, pero ese cambio se introduce sin ningún detrimento de otras cosas. Es decir, los profesores tienen el mismo tiempo para hacer más cosas, y eso yo creo que es un error. Los colegios que están haciendo el cambio despacito, bueno, pues quitando entre comillas algunas cosas, o algunas, yo sé, pues yo les decía el otro día, podemos hacer, aunque tengamos el libro de texto, pero menos ejercicios, por favor. Vamos a hacer un ejercicio experiencial de esa teoría que viene, en lugar de hacer 10 que son iguales, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que está pasando es que cuando todo el mundo controlemos bien las metodologías activas y lo hagamos bien, podremos evaluar bien. No vale evaluar si no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que es un poco, no me parece mal lo que dices, que haya que tengan que haber clases magistrales con clases un poco más experienciales, ¿no? Si la diferencia es un poco cómo lo hacemos. Un ejemplo, el relieve. El otro día yo tenía que dar el relieve. Los chavalines en cooperativo les di unos papelitos así pequeñitos. Cada uno les di, pues uno era llanura, otro era cordillera, otro era no sé qué, vale. Muchos no sabían lo que era llanura ni lo que era cordillera. Otros sí. Entre ellos llegaron a hacer la tarea que yo tenía. Y tenían un libro de texto, tenían un libro de no sé qué, tenían un diccionario. Y al final de la sesión, que fueron 45 minutos, todos sabían lo que era. Y al final de la sesión del todo, yo les di la clase magistral. Pero después que ellos habían llegado, ¿no?, al conocimiento, es decir, cambiamos la estructura. Y veamos si luego ellos son capaces de llegar por ellos solos. No vale de nada que yo llegue suelte a la charla, si no te hago pensar. Piensa primero, vamos a ver, equivócate incluso, pelearte con tu compañero para saber si eso es o no es una llanura, y luego haz una exposición. Y ahora vamos a verlo. Y al final todos sabían. Y fue maravilloso, porque en una hora dices al final, yo no tuve que empezar. Yo cogí al final, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el cambio. Lo maravilloso de la web y de la informática, o sea, del mundo, ¿no?, que tenemos ahora mismo, es que todo el mundo comparte, sobre todo en educación, millones de cosas que la gente comparte. Entonces dices, ¿me supone mucho trabajo? Pues de verdad que no. Lo que pasa es que hay que saber hacer. Y si eres capaz de trabajar con tu compañero de nivel y nos organizamos
Claro, mucha gente también que se le olvida, claro. Mucha gente se dedica a corregir exámenes mucho tiempo, pero es que yo evalúo diariamente, todo el rato. Entonces yo ese tiempo que no dedico a corregir, le dedico a buscar información. Nosotros tenemos que trabajar además 37 horas y media. 7 horas y media son en casa y a muchas personas también se les olvida. Entonces, esas 7 horas y media trabajémoslas para hacer un proyecto divertido para nuestros alumnos, ¿vale? Desde lo que ellos nos dicen, en lugar de corregir tanto. Si acabamos con ese punto de corrección, pero claro, si tenemos que corregir igualmente y además tenemos que buscar, pues claro, yo les hago examen y ellos no se enteran que les estoy haciendo examen. Y yo me quedo con trabajos y ellos no se han dado cuenta de que se ha hecho un examen. Entonces, quiero decirte, vamos a cambiar la forma y no tenemos por qué trabajar más. Y vamos a organizarnos bien. Tú pones tu pizarra digital, pones el vídeo, luego lees lo que pones ahí, si es que al final la gente no caga. Tienes el libro, página 27, ¿qué es más cómodo? No, claro, si me preguntas así, es evidente. Si yo voy por la página 27, chico, ¿por dónde vamos ayer? Pero es que eso ya no lo conocemos, ¿no? Vamos a página 42, venga. Y ahora te pongo el vídeo que me ha dejado la editorial, yo me he preparado algo. Y me leo lo que pone allí y les digo los... Es que eso no, para mí no tiene sentido. Ahora, claro, si me dices que, pero, por ejemplo, ¿cuándo se prepara la BP? La BP lo podemos preparar una vez que hemos escuchado a los chavales y las 2 primeras semanas prepararse el contenido que tienes que dar. Y si tienes la suerte de trabajar con un compañero, de verdad que no se trabaja más. Ah, claro, en comparación de... cojo la página 27, sí, evidentemente sí. Soy crítica con las editoriales, pero no por las editoriales en sí, sino por lo que nos plantean, por lo que nos dan a los maestros. Yo creo que el cambio, de verdad, eso lo decía el otro día unas compañeras, que el cambio de verdad viene por el cambio de las editoriales. Y es así de triste, pero es que es verdad. Yo lo sé, porque he visto muchos coles, he visto muchos compañeros, y si las editoriales nos ofrecieran otro tipo de producto, nos iría mejor. Nos iría mejor, porque la gente necesita un apoyo y yo creo que es súper respetable y yo compraría ese apoyo si realmente me sirviera. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos periódicos infantiles? ¿Por qué no nos llegan periódicos mensualmente? Pues la cuota que tienes que cobrar las familias, pues que se buscan alternativas de pago, que es un poco lo que no tenemos revistas, no tenemos periódicos actualizados, no tenemos enciclopedias como antes en las que puedan decir de los contenidos curriculares que nos manda la administración para que ellos puedan buscar. No existe eso en la escuela. Tenemos un libro igual para todos. Da igual que estemos arriba, que abajo, que en el medio, que seas de necesidades, que seas... No, yo creo que nos tienen que cambiar el formato. Y si cambiaran el formato yo compraría. ¿Por qué me dais 25 libros iguales? Darme 25 de una cosa, 5 de otra, que yo pueda manejarlo y que ellos puedan buscar una información de verdad real, ¿no? Dame soportes diferentes, no me den lo mismo para todos. Vamos a trabajar de otra manera. Cuando decíamos, hablamos por rincones. Los rincones llevan con María Montessori desde hace millones de años y se instauró solamente en infantil. ¿Por qué tenemos que trabajar los 25 todos igual lo mismo? Para mí el ABP yo no improviso. Yo solamente les doy paso a los alumnos para que me digan qué es lo que quieren hacer. Hay un momento del ABP muy importante, es en las rutinas del ABP, cuando les preguntas lo que saben, lo que quieren saber y lo que quieren hacer. Eso es clave para mí. Yo lo cojo, lo apunto y lo hacemos, lo diseñamos. A partir de ahí yo programo y yo ya no me tengo por qué salir de mi programación, claro, si no quiero. Está pautado. Claro, está pautado. No es que estés más aquí. Luego te vas a salir, luego te van a sacar, te van a traer muchos libros porque ellos se emocionan, porque no sé qué. Pero hay unos mínimos en los que tú te basas y si eres capaz de estructurar ese trabajo, aquí nadie improvisa. Improvisamos cuando nos trae algo puntual, pero la línea general del proyecto, o de la investigación, o de las acciones, ¿vale? Que se vayan programando. ¿Por qué tenemos que hacer también todos lo mismo, por ejemplo? Pues si dentro de las joyas hay unos que quieren hacer experimentos, otros quieren buscar dónde están las minas, otros quieren... Vamos a hacer, me explico, que cada grupito, en función de los intereses de eso, pues puedan hacerlo de una manera diferente. Esa es un poco la idea. No es que esté en contra de las editoriales. Creo que lo que tienen que hacer es diseñar otro tipo de materiales ahora mismo. Es un reto, es un reto importante. Y yo creo que, fíjate, ellas están súper dispuestas, porque he hablado con varias, ¿no? De decir, joder, ¿cómo conseguimos el cambio para que eso sea efectivo? Y es verdad que lo necesitamos, porque hay mucha gente que necesita un soporte, ¿vale? Pero para salir de la zona de confort, abro la página 27 y sigo, o sea, vamos a darles otro tipo de recursos que no sean simplemente el mismo libro igual para todos, ¿no? Que es un poco el reto, yo creo. No hay que tener miedo al caos, no hay que tener miedo al
ruido, ¿no? Que mucha gente dice, estamos en cooperativo, lo que tenemos es mucho ruido. Hombre, yo creo que no es ruido, es emoción. Luego es verdad que es difícil de controlar, pero es difícil de controlar porque en muchos casos los chavales no están acostumbrados. Ahora mismo en este proceso de cambio en el que estamos, dice, yo les pongo un cooperativo, ya, tú les pones en disposición de cooperativo, pero estamos trabajando en cooperativo. Si no les hacemos trabajar en cooperativo, existe más ruido, que ese caos que dices, ¿no? Puede ser que tú llegas a mi clase y efectivamente, pues hoy he tenido que mandar callar, he tenido que ser conscientes de, chicos, estáis trabajando, estáis hablando muy alto, tenemos que susurrar. Pero pues, claro, porque no es lo mismo, si yo estoy sola, en silencio y todos hablan, pues a todos se callan, genial. Pero en el momento en el que todos están trabajando y cada uno tiene su propuesta, y cada uno, bueno, pues claro, sí, hay un poco de caos, pero si lo entiendes ese caos, al final hemos llegado al aprendizaje, ¿no? Hemos llegado desde la emoción, ¿no? Pues entonces se acordará, que es un poco el objetivo. Bueno, perfecto. Muchas gracias.